Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de enfermedad hemorroidal y no hemorroides como erróneamente se dice, porque los hemorroides es una estructura anatómica normal, ¿verdad? Todos las tenemos, todos tenemos hemorroides. En otros países también se le conocen como almorranas, ¿verdad? Almorranas. Y la enfermedad hemorroidal, o también llamado en otros lados como síndrome hemorroidal, que es cuando ya hay alguna alteración en la estructura anatómica que produce la dilatación y todas las complicaciones que da la enfermedad. Pasamos a la siguiente, la primera creo que Entonces, vaya, en general se podría decir que es la patología ortogénica más frecuente, seguida de la fisura, por eso son los dos temas que hemos revisado aquí, ¿verdad? Acordémonos que en realidad esta patología son dos patologías con una fisiología diferente, porque lo que produce las hemorroides internas es bien distinto de lo que produce las hemorroides externas. En las hemorroides internas, bueno, esto es a grosso modo cómo se pueden clasificar, digamos, las hemorroides externas cuando están cubiertas por piel, o también se puede decir cuando están abajo de la línea pectínea. Y las hemorroides internas, el problema aquí es que están recubiertas por mucosa del recto porque se originan arriba de la línea pectínea, pero cuando empiezan a prolapsarse pueden llegar hasta salir por el vaginal, o sea, pueden estar abajo de la línea pectínea. Por eso es que es un poquito difícil diferenciarlas. Pero en las hemorroides internas ya se estableció que hay un mecanismo de destrucción y elongación de las estructuras que fijan la mucosa a las estructuras musculares del recto. Entonces se va elongando la mucosa y por eso las hemorroides internas se van deslizando hacia abajo hasta que terminan prolapsándose. En cambio, las hemorroides externas, como esas son, están a nivel prácticamente del anodermo y de la piel del ano, estas están recubiertas por piel, pues ahí es al revés, ahí es un mecanismo de estasis, de compresión, de hipertonía, la que produce que se dilaten. Entonces son dos cosas bien distintas. Y de hecho los tratamientos son distintos porque, como vamos a ver, en unas se puede hacer cierto tipo de procedimientos y en las otras no. O sea, que eso que quede bien claro, hemorroides externas e internas, su fisiopatología es distinta, son dos enfermedades diferentes. Pueden coexistir y en ese caso se clasifican como hemorroides mixtas, pero son dos mecanismos de producción de enfermedad distintos. Pasemos a la siguiente. Como les digo, cualquier cosa que no les parezca pueden preguntar o pueden comentar, o si ustedes han leído algo diferente me lo pueden decir, yo no me molesto por eso. De hecho aquí hay bastante controversia en esto. Entonces, como les decía, las hemorroides en sí son estructuras anatómicas normales del canal anal que tienen su función. Siempre están, aquí está, digamos, al revés, pero como que el paciente estuviera en posición supina, como que estuviera en posición prona. Hay dos cojinetes hidráulicos formados por los plexos hemorroidales que son derechos, superior e inferior, y uno izquierdo nada más. Entonces esto cuando se dilatan, que de hecho ahora se está descubriendo que ya no dependen, las hemorroides internas por lo menos no dependen su circulación de las arterias hemorroidales superiores, ni de las venas. Es más, hasta ya se descubrió que inclusive en los casos de hipertensión portal, la incidencia de hemorroides internas es la misma que en la población normal. Entonces por eso es que se empezó a hacer estudios y se descubrió que es falso que las hemorroides internas dependan su circulación de las hemorroidales superiores. Dependen más de la interna. Y estas son venosos, pero que también tienen fístulas o comunicaciones arteriovenosas, y eso es lo que hace que se mantengan dilatados. Entonces al dilatarse hacen un mecanismo de cojinete hidráulico que es el que permite que haya el sello perfecto a nivel del ano, que no haya fuga ni de aire ni de líquido, a menos que sea voluntaria la fuga, pero de lo contrario el mecanismo de cierre que permiten estas estructuras es tan perfecto que no hay ninguna fuga, ni la más mínima. Acuérdense que cuando hay algún grado de fuga, por pequeño que sea, estamos hablando de lo que se llama síndrome de ano húmedo. El síndrome de ano húmedo es un ano irritado porque hay un pequeño escurrimiento de heces.
Entonces las heces, como tienen grandes concentraciones de bacterias que además tienen ácidos biliares, le da con este color de las heces con las bilis, es un irritante tremendo para la piel perianal, ¿verdad? Y produce proceso inflamatorio y todo que puede agravar todavía más el problema. Entonces, por eso se necesita este mecanismo de cierre tan perfecto. El problema es que con el constante defecar esas estructuras se van desplazando hacia abajo por la misma, y sobre todo si ha habido estreñimiento o diarreas prolongadas también, todo eso va haciendo que estos cojinetes se vayan, las estructuras de sostén que lo mantienen la mucosa adherida a las estructuras musculares del recto, hace que se vayan rompiendo y la mucosa se va elongando hacia abajo, y entonces estos plexos hemorroidales terminan saliendo a través del margen anal. Quiero ver, pasamos a la siguiente. Y esto es lo que les decía ahora, se ha visto que lo que son los plexos hemorroidales internos, su circulación depende más de las arterias y venas pudendas internas, no tanto de las hemorroidales superiores. Tan es así que por eso se ha visto que en los pacientes con cirrosis avanzada, con hipertensión portal, tienen la misma incidencia que en una población normal. O sea que es mentira que la hipertensión portal sea causa de esto. Sí puede ser causa de hemorroides externas, porque esas sí dependen de los vasos hemorroidales inferiores. Ajá. También las trombosis de las venas ilíacas. A veces he visto también de que muy frecuentemente presentan el tipo de hemorroides. Sí, claro. Sí, puede. Sí, porque el mayor aporte de sangre, pues sí tienen algo de aporte de las hemorroidales superiores, pero el mayor aporte de sangre depende de las pudendas, en las plexos hemorroidales internos, los que están arriba de la línea pectina. Pero los plexos hemorroidales externos, que por decirlo así es una estructura diferente, también tiene un mecanismo similar al de las hemorroides internas de cojinete, pero esa depende más de las hemorroidales inferiores. Pasemos a la siguiente. Bueno, otra cosa que también apoya esto es, pasando al anterior, la anterior, es que la posición de los plexos hemorroidales no coincide con la posición de las ramas de las hemorroidales inferiores. Si ustedes revisan, van a ver que no hay coincidencia. Entonces, por eso todo eso ha hecho ver eso ahora de que no es como se pensaba anteriormente. Lo único que siempre se sigue haciendo la ligadura proximal de los paquetes, porque lo que se trata es de hacerlo lo más arriba de la línea pectínea posible, porque entre más cerca lo dejen de la línea pectínea, como ahí hay más sensibilidad, entonces el paciente le va a dar dolor. Aunque ustedes lo pueden consolar diciendo que se le va a quitar dentro de 15 días, pero lo preferible es que no causarle dolor. Entre más arriba, por lo menos 1 centímetro o más de la línea pectínea, ya no hay dolor porque no hay sensibilidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Aunque según esta teoría, sería mejor ligarla distalmente y no proximalmente, pero el problema es que si se liga distalmente le va a causar dolor al paciente. Pasemos a la otra. Entonces, lo que les decía, en realidad no fue Haas, sino que fueron otros autores que descubrieron esto, pero Haas fue el que más lo promovió, y sobre todo porque es un médico que trabajó con la Ethicon para realizar esta engrapadora circular especial para el procedimiento del hongo. Fue de los que colaboró para que se diseñara esa engrapadora circular. Entonces él demostró pues, que la patología en las hemorroides internas se daña por el daño al tejido conectivo que fija los plexos hemorroidales internos a la pared muscular, a la longitudinal, a la capa longitudinal del recto y inclusive a los esfínteres. Entonces, cuando se rompe este tejido conectivo, que puede ser por factores hereditarios, por estreñimiento prolongado, por diarrea prolongada, por el mismo embarazo, aunque en el embarazo se ha visto que más que todo se involucran las hemorroides externas, ¿verdad? Porque ellas no es por compresión. Y también, aquí se ha visto también que contribuye a la hipertonía del esfínter anal, igual que como en la fisura. Entonces, eso hace de que estos se vayan elongando hacia abajo y se prolapsen finalmente. Esto hace que aumenten de volumen
porque ya afuera del ano ya no pueden hacer su función de coger entonces sino que quedan como mal adaptados unos con los otros. Entonces se da el síndrome de ano húmedo y entonces vienen todos los problemas de inflamación, prurito, etc. Vamos, subimos la otra. Aquí está más gráficamente. Esta sería la posición normal de los plexos hemorroidales. Aquí viene la acción de las heces, sobre todo si son heces duras por el estreñimiento prolongado, que ejerce tracción y va desprendiendo de las estructuras musculares, la mucosa y los paquetes vasculares. Y entonces empieza con el constante recarse, la pelota va desplazando hacia abajo. Entonces esto es lo que produce los problemas, la enfermedad hemorroidal de hemorroides internas. Las hemorroides externas no, porque esas están a este nivel. Las hemorroides externas. Y entonces esas es más bien mecanismos de estasis, hipertonía del esfínter y el embarazo también, que es lo que produce que se dilate, que puedan dar problemas. Por eso en realidad el tratamiento, algunos tratamientos que se emplean son comunes a ambas patologías, pero hay otros que no. Porque ahora lo que se trata es de restablecer esa anatomía, no de quitar los plexos hemorroidales, que era lo que tradicionalmente se viene haciendo. Que lo que hacen, pero el problema de quitar los plexos hemorroidales es que deja un ano incontinente. Entonces, sigue la persona con otro tipo de problema. Pasamos a la siguiente. Y aquí lo que habíamos mencionado, la edad, porque con la edad, bueno, de hecho hay un pico de más frecuencia que de 30 a 60 años, ¿verdad? En donde aparecen más todos estos problemas. Antecedentes familiares, porque la debilidad, digamos, de esa fijación tiene que tener un factor hereditario, el estreñimiento, el embarazo y la repetición en las mujeres, pues estos dos factores son más. Lo que pueden hacer es a sus dietas para mantenerse delgaditas, no comen nada de fibra. Y entonces tienen problemas. Y de hecho es más frecuente en las mujeres todos estos problemas que en los hombres, casi en relación de 4 a 1. Pasamos a la siguiente. Fisura anal sí es más frecuente en la mujer en relación de 4 a 1. Enfermedades de hemorroides internas es más frecuente en el hombre. Bueno, de ahí pues esta clasificación, más que todo lo importante es tener el concepto de cuando ya algo requiere tratamiento o por lo menos un procedimiento de consultorio o ya la hemorroidectomía, que es lo que clásicamente se hace, pero como les decía, ahora se ha puesto en duda de que en realidad ese sea un tratamiento adecuado porque se está quitando una estructura que normalmente sirve en el organismo, pues, que es la que le da la continencia al ano. Entonces, en grado 1, inclusive en grado 2, se puede dar manejo médico inicialmente, y de hecho, acordémonos que tanto en la fisura como en las hemorroides, 70-80% de los pacientes con solo tratarlos en estados iniciales con manejo médico, con dieta y todo lo demás, y con eso se revierte el problema, se controla el problema. Ya del grado 3 en adelante, inclusive algunos pacientes del grado 2 ya pueden requerir procedimientos que se pueden hacer en el consultorio o inclusive la hemorroidectomía, que sería lo más. La hemorroidectomía siempre se debe hacer hospitalizado, ¿verdad? Nunca, no sé por qué algunos se ponen a hacer en consultorio como un procedimiento delicado, ¿verdad? Que no se debe hacer en consultorio, tiene que ser hospitalizado, ¿verdad? Pero podemos decir pues que con seguridad ya del grado 3 en adelante sí casi siempre se va a necesitar un procedimiento quirúrgico, ya sea en consultorio o ya hemorroidectomía. Grado 2 ahí se puede evaluar si se da tratamiento médico o si ya se hace algún procedimiento de los que vamos a ver. Pasamos adelante. Así es. Y acordémonos también, ¿verdad? Porque no es primera vez de que a un pobre paciente lo están tratando por hemorroides supuestamente y tiene un cáncer de recto. Otro problema. Y creen que son hemorroides trombosados que le están y es cáncer de recto. O pueden haber otra serie de cosas, ¿verdad? De hecho, a veces también eso puede hacer que se indique un tratamiento, un procedimiento quirúrgico, si además del problema hemorroidal hay además alguna otra patología como una fisura o algo que se debe hacer de todas maneras quirúrgicamente. Entonces ahí se puede aprovechar de hacer una ligadura de hemorroides o lo que sea. Hacemos la
como que lo decía, ¿sí? Con el tratamiento médico, con ese tratamiento médico, el 70-80% responden, tanto en la fisura anal como en la enfermedad hemorroidal. De la dieta, lo nuevo que se ha descubierto es que, si es posible, se inicia primero con fibra hidrofílica, porque la fibra hidrofílica, que es metamucil, es más suave, es más gelatinosa. Entonces, si hay dolor, irritación, el paciente va a sentir un gran alivio cuando ya detecte las heces gelatinosas. El problema de la fibra hidrofílica es que, primero, promueve el crecimiento de bacterias gram negativas que son nocivas para el organismo, y segundo, se vuelve el intestino perezoso, porque como es bien fácil hacer progresar las heces, entonces el intestino se vuelve perezoso. Por eso se recomienda que al mes, más o menos, se cambie la fibra hidrofílica por fibra no hidrofílica. Ahora, ahí también hay controversia, porque la fibra no hidrofílica clásica era el afrecho, el salvado de trigo, pero el problema de ese es que es demasiado reseca, es casi como que hubieran comido aserrín el paciente, casi lo expulsa igual que como lo ingirió. En cambio, el germen de trigo sí es una fibra no hidrofílica, pero es más suave, es más suavecita, entonces funciona mucho mejor y es bien barato, pues, porque 2 libras están costando como 60 centavos de dólar. Eso sí, se tiene que preparar con miel y con leche, porque no nos pasa, es demasiado seco. Y no se debe comer en la cena porque puede dar reflujo, pero sí se puede comer en el desayuno, en el almuerzo, un plato que coman al día de esto y ya tiene toda la fibra que necesita, ya sea el paciente o ustedes también. Y pues, desde luego, los baños de asiento. A veces hay pacientes que prefieren o que le funciona mejor, en vez de los baños de asiento, el hielo local. Y pues cualquier crema que haga un efecto lubricante a nivel del ano. Hay un montón de productos que han sacado que son venotónicos, etcétera, pero en realidad el efecto más importante de esas cremas es el efecto lubricante, que permite que las heces puedan pasar sin lastimar ahí los plexos. Y entonces, por eso se puede utilizar cualquiera de las cremas antipañalitis que se usan para los bebés, inclusive la misma vaselina. El problema de la vaselina es que sí es bien difícil de que salga de la ropa. Si le mancha el pantalón o la falda o la ropa interior, es bien difícil sacarlo después con la lavada. Entonces, por eso es que se usa mejor en crema. Cualquier crema para pañalitis de bebés, el único problema es que hay que hacerle conciencia al paciente de que tiene que colocársela dentro del ano, que tiene que hacer el esfuerzo así como defecando, para que se abra el ano, y que tiene que colocársela dentro del ano. Y eso para muchos pacientes es un gran problema, porque por eso es que ya viene el proctolivenol y todas esas cremas que son mucho más caras, que tienen un aplicador que solo se introduce por el ano, y entonces ya apretan el frasco y ya le coloca el medicamento en el canal anal, que es donde en realidad debe de actuar. Entonces, por eso es que todavía están en boga todas las cremas, porque mucha gente no le gusta meterse su dedo, pues, por lo menos de su propio dedo, pues, pero no les gusta hacerlo así. Pasemos adelante. Entonces aquí lo principal aquí es que ¿qué es lo que se hace ahorita? Si tenemos hemorroides externas, ahí podemos tener trombosis, inflamación, puede abscedarse, puede hacer un hematoma también, estamos hablando de hemorroides externas, puede, ulcerarse y sangrar, ¿sí? Entonces, siempre que una hemorroide, quedémonos ahorita con las externas, siempre que una hemorroide externa sangre, hay que ir a quitarla, hacer hemorroidectomía, es lo ideal, y preferiblemente se quita toda la piel que está encima, así haciendo una incisión como ojival, junto con la hemorroides, y se liga, se tiene que ligar bien, tanto arriba como abajo. Si hay un hematoma, muchas veces basta con drenar el hematoma, pero lo ideal sería quitar toda la vena dilatada que está en las hemorroides externas. Eso cuando es hemorragia. Cuando hay trombo también sería lo ideal quitarla, pero a veces basta con solo abrirla y extraer el trombo. Y él solito para el sangrado, como es venoso, no hay una presión positiva, sino que es negativa dentro de la vena dilatada. Entonces,
basta con la trombectomía, pero lo que recomiendan ahora es que siempre mejor quitar todo el paquete de la varicoso, digamos, o la vena dilatada, quitarla y ligarla bien. Inclusive se deja la piel abierta que cicatrice por segunda intención. ¿Qué más? Si ya se trata de hemorroides internas, ahí sí ya se complica la cosa. Porque, vaya, como les decía, en grado 1, que solo está el hemorroides, que solo se ve cuando se coloca el espéculo y hay dolor, ahí se da manejo médico. Cuando ya la hemorroide es de grado 2, que ya prolapsa un poco, pero que se regresa después, pero si está muy sintomático, pues se puede ir a hacer la ligadura de las hemorroides. Como les digo, estos tratamientos ahora se ponen bien en duda porque están alterando la anatomía del paciente. Pero pues es una solución viable, digamos, y que le resuelve el problema al paciente, el dolor, las incomodidades. Cuando se liga la hemorroide, pues se usa este tipo de dispositivo que lo habrán visto ustedes. Yo no sé si ustedes están rotando siempre por la consulta del doctor Ayala Delgado. La R2. Sí, porque ahí es donde pueden aprender un montón, ¿verdad? Ahí se puede dar un montón de procedimientos. De hecho, eso es lo que se señala en varias literaturas, que cuando hay tanto procedimiento para una misma enfermedad es que ninguno en realidad funciona bien, ¿ve? Por eso se prueban de todo, ¿ve? Entonces lo importante es que cuando se hace la ligadura hay que tener cuidado que la ligadura quede cerca de la base, pero no que quede demasiado pegada a la base, porque entonces se puede necrosar ahí. Y cuando se desprende el hemorroide, se puede empezar a sangrar o puede quedar una úlcera ahí que se infecte y que se complique, ¿verdad? Ahora, la ligadura de las hemorroides no es un procedimiento inocuo. Aunque se hace en el consultorio, hay que tener mucho cuidado porque tiene un pequeño porcentaje, pero no por eso menos grave, de que se haga una fascitis neutralizante ahí de toda la región perineal. ¿Qué eso se llama? ¿Ah? De Fournier, cabal, un síndrome de Fournier. Entonces, si al segundo o tercer día de que han hecho una ligadura de hemorroides y el paciente empieza con dolor, hay que examinarlo. Acuérdense que si hay dolor, fiebre, disuria, y cuando ustedes lo examinan se siente crepitación en la región perianal, ese lo tienen que ingresar al hospital de inmediato, ponerle antibióticos y estar listo para debilitarlo, porque le va a hacer una gangrena ahí en toda la región perineal. Y eso se da con las ligaduras de hemorroides, así que por eso es que hay que tener cuidado de hacerla bien y nunca hacer más de 2 por sesión, porque entre más se hagan, más riesgo de que pueda presentarse la complicación, que es rara, pero si se complica les deja una gran mala fama, aunque ustedes hayan hecho todo bien, porque dicen que bárbaro, solo por hemorroides casi porque se mueren los pacientes, por eso se mueren. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive algunos lo que hacen es que además de la ligadura proximal, o sea, por arriba de la línea pectínea, ahí inyectan un esclerosante para todavía asegurarse de que eso se fibrose. En el procedimiento logra 2 cosas: cuando esto se necrosa por la ligadura y se fibrosa, la fibrosis hace que la mucosa se fije otra vez a las paredes musculares. Entonces ayuda a que se fije la mucosa otra vez bien, y además quita el paquete hemorroidal que está dando el problema. Entonces, pero lo importante es esto, que les quede claro el concepto de que no se trata de ir a quitar todos los paquetes hemorroidales o ligar cuantos hemorroides vean ahí, se quitan solo las que dan molestia, porque las hemorroides son una estructura anatómica que se necesita en el ano. No es de que hay que quitarlas todas para que ya no tenga ninguna molestia. No va a tener hemorroides, pero va a tener incontinencia anal, que es peor, quizás. Hacemos, quiero ver. Bueno, y las trombectomías, que sobre todo en las internas, sí, eso implica ir a hacer una hemorroidectomía, que ya vamos a ver más adelante, pero no sé si hasta el momento hay alguna duda o quieren que comentemos algún procedimiento. Ya vamos a hablar de los procedimientos ya de hemorroidectomía que se hacen en sala, pero que, como les digo, pues ahora está existiendo la controversia de que no tiene mucho sentido porque están quitando una estructura que se necesita en el cuerpo. Pasemos a la siguiente. Este es el procedimiento nuevo, lo que pasa es que también hay estudios que dicen que
El paciente queda perfecto después de que se lo hacen, pero como al año más o menos empiezan con unos grandes dolores y una gran complicación. Así han reportado algunos estudios. ¿Hasta dónde será cierto eso? Quién sabe. Pero de hecho este procedimiento ya existía, nada más que se hacía manualmente y era bien complicado porque así implicaba tener que resacar una franja de mucosa y de ahí unirla nuevamente a pura mano, ¿verdad? Entonces, por eso fue que a este doctor Longo se le ocurrió, junto con la ética, diseñar esta engrapadora. Que básicamente lo que hace es que se ha hecho una jarreta aquí en la mucosa, se jala, y entonces con la mucosa así jalada a través de la misma engrapadora, se engrapa y a la vez te engrapa corta. Entonces hace que todas las estructuras que están aquí se jalen para arriba. Y eso es como resuelve el problema. Y sí, tiene la gran ventaja que no deja ninguna asimetría porque no se hace ningún procedimiento abierto en la parte inferior del canal anal, sino que solo jala toda la mucosa para arriba y devuelve todas los hemorroides a su lugar. Entonces, sí, en teoría sí restaura la anatomía normal al paciente. Y de hecho, pues, si ustedes ven los casos operados por esto, el ano sí les queda bien, como que si no, después de que se haya un ano con todos los hemorroides, todas salidas por todos lados, con esto después les queda el ano bien normal, porque nunca hubieran tenido ninguna enfermedad. Ahora, claro, si hay una hemorroides interna trombosada o que está sangrando, ahí sí, hay que ir a quitarla. Y el procedimiento es bien fácil, solo es de ir a quitarla, se agarra con todo y la piel, se incide a ambos lados de la piel y se liga la hemorroides tanto distal como proximalmente, o por lo menos proximalmente. Y entonces ya se saca todo ese tejido. Se puede dejar la herida abierta, que ese es el procedimiento de Milligan, o se puede además cerrar ahí la mucosa. Lo que pasa es que a veces, como no hay que quitar una, sino que hay que quitar dos o más, entonces no se puede estar suturando la mucosa porque no llega, pero hay que procurar dejar bandas de mucosa a lo largo de todo el recto para que ahí pueda regenerar la mucosa, pues. Pero el procedimiento de Ferguson es eso, lo mismo, se quita con todo y la piel la hemorroide, se liga lo más proximal posible y se sutura encima la mucosa. Pero la suturada no es tan sencilla trabajando en el canal anal, hay que poner un buen dilatador y le toma tiempo adicional a uno. Por eso muchos lo que prefieren es hacer el Milligan, que es solo dejar ahí la herida abierta para que cicatrice por segunda intención. Pasemos a la siguiente. Pero como les decía, pues esta técnica parece ser que sería el estándar ideal, ¿verdad? Aunque sí ha habido casos donde engrapan o perforan el recto. O sea, se tiene que haber hecho varias veces para aprender a conocer cómo hacerla, pues. Siempre se requiere anestesia en silla de montar, que es la ideal. Se hace una jarreta circunferencial. Una vez primero se mete como un dilatador, se mete como espéculo y de ahí se mete otro dentro que tiene hendidura para poder ir agarrando 2 centímetros arriba de la línea pectínea toda la mucosa, pero ahí tal vez es lo más difícil de la técnica, que hay que saber dar el punto sin salirse de las paredes del recto, sino que solo agarrar la pura mucosa. Se da en toda la circunferencia y los cabos de los extremos ya se sacan y se meten en el engrapador y se sacan por debajo de la misma engrapadora. Ahí está como instrumento que sirve así como para jalar el hilo. Entonces ya ese hilo se tracciona mientras se da colocado la engrapadora y eso hace que la mucosa se meta dentro del cilindro y entonces ya se engrapa. Se hace la sutura alrededor se ata la sutura alrededor de la engrapadora y se reseca a la vez de que engrapa, corta. Entonces es como que quitar toda una franja así como quizás de 1,5 centímetros a ese nivel. Y como de una sola vez engrapa, es como que además la suturada de un solo. Entonces se reserva una banda circunferencial de la mucosa que sea en exceso y la submucosa proximal al tejido hemorroidal y ahí se engrapa y se deja como unido nuevamente. Entonces todo esto se jala hacia arriba. Y ahí los plexos hemorroidales regresan a su lugar, restituyendo lo que se había
lo que había causado la enfermedad hemorroidal inicialmente. Hacemos la siguiente. Por eso que yo quisiera que aquí, primero Dios, si se puede, pues empecemos a utilizar esta técnica, que es la que de verdad cura todo el problema del ozono. Aquí tenemos el paciente, primero se mete el dilatador anal, que es un dilatador bien grande porque es para poder trabajar, ¿ven? Y se mete con esta endocánula ahí que es bien ancha, que es solo para poderlo introducir. Este se fija a la piel porque sirve como punto de apoyo, porque ahí se va a traccionar la mucosa. Luego se mete otro dilatador que es hendido para poder irlo rotando, para ir dando toda la punta, todos los puntos en forma circunferencial, ¿verdad? Haciendo como una jarreta en toda la mucosa. Una vez se hace la jarreta, se soca sobre la engrapadora y se tracciona inclusive un poquito los hilos. Pasemos a la siguiente. Para que se metan dentro del cilindro de la engrapadora. Como se ve aquí, se mete, la mucosa se mete hacia adentro. Y entonces ya cuando se engrapa, a la vez que se engrapa corta, ya queda la mucosa así. Entonces todas las estructuras ya regresan los presos hemorroidales a su posición original, a donde sí pueden funcionar como tal. Pero esta técnica siento yo que es la que respeta la anatomía del paciente. Ya no solo quita el problema abajo y lo deja incontinente el problema. Hacemos la siguiente. Ahí está todo, ¿no? Bueno, de ahí, ¿qué más podemos comentar de esto? Doctor, y mire, ¿y el uso de flavonoides? Sí, pues sí, es que hoy hay cremas que ya traen flavonoides, que traen benotónicos de todo tipo. Y claro que sí, tienen que ayudar, pero en realidad el mecanismo, si vos ves, vos le puedes dejar vaselina neutra a un paciente y con eso se le va a aliviar un montón. Con solo que ya las heces pasan resbaladitas ahí, por decirlo así, ya eso se le deja de inflamar y le cede el dolor. Y para mí que el mecanismo más importante es la lubricación. Pero en la vaselina el problema que tiene es que si les mancha la ropa y andan en el gran problema que andan como que anduvieran zurrados ahí para pero no se recomienda. Entonces se puede usar cualquiera de las cremas para pañalitos de bebés, Infaderm. Bueno, ahí ustedes mejor que nadie saben cuáles son las que van a usar. Pero sí, el problema es ese, que hay que aplicarlas dentro del canal anal, porque afuera no ayuda en mayor cosa. Se necesita que estén dentro para que cuando salgan las heces resbalen ahí sobre la estructura que está inflamada, sobre la hemorroide. Y eso es lo que el paciente a veces no comprende o no le gusta hacerlo simplemente. Ni a la mujer ni a los hombres, les digo por experiencia propia. Cuando yo les explico eso, no, muy feo, eso no lo voy a hacer. Entonces les tengo que dejar el proctolivenol, que cuesta como 20 veces más, y solo porque tiene el aplicador es que de todas maneras lo tienen que introducir por el ano, pues. Y ahí apretan el bote y el aplicador echa adentro. Es la única diferencia. Sí, yo creo que para mí el mensaje más importante de la clase anterior y esta, primero, es que en esta patología no hay que ser tan agresivo. Segundo, pues, sobre todo en hemorroides se comete, y porque yo lo he visto, se comete el error de que le quitan hasta las hemorroides sanas al paciente. Solo porque ven ahí las cosas ahí dilatadas, y las hemorroides están siempre dilatadas, pues eso es lo normal. Pero vienen y ya la jalan y se la ponen también. Lo dejan sin nada de paquetes hemorroidales al paciente. Ahí tal vez, si el caso está justificado, quitar el que está en problema. Si ya está sangrado o tiene trombosis, si ahí sí, porque ya está distorsionada la anatomía y hay que asegurarse de quitar bien ese paquete vascular. No solo irlo a ligar, sino que hay que quitarlo, porque eso después se puede hasta infectar. Entonces hay que retirarlo bien y se puede dejar la herida abierta, porque eso cicatriza por su. Bueno, es más, una vez vi al doctor Reyes Rivas hacer una que solo le dejó una bandita, digamos que en toda la circunferencia, solo una bandita de piel le quedó aquí, todo lo demás quedó sin piel, porque quitó, creo que 2 paquetes hemorroidales. Entonces solo le quedó una bandita de piel aquí abajo, y yo creí que iba a tener problemas, pero lo que sí hacen es que a los 15 días lo llegan para hacerle un tacto anal, no tanto para dilatar, sino que para evitar que se vayan a hacer adherencias, y que logre epitelizar toda la circunferencia bien, y que no vaya a quedar el paciente con una estrechez, porque eso también hay que tener cuidado, que pueden hacer estrecheces anales cuando se quita mucosa. Entonces, pero teniendo todos esos cuidados, el paciente evoluciona bien.
Ahí la boca y el ano son dos áreas que son bien agradecidas. Con una media reparadita que uno les dé, ya sanan bien perfectamente, se regeneran bien. Pero sí, acuérdense que aquí vamos a tener sangrado, trombosis, tromboflebitis, que eso sí también es más serio. Ahí a veces es necesario primero aplicar antibióticos, esperar a que desinflame y después se quite el paquete hemorroidal que está ahí, porque eso ya son problemas serios, pues que ya amerita quitarlo. Trombosis también, pueden hacerse hematomas que hay que drenarlos, y si se puede quitar también el paquete que está afectado. Y básicamente, no sé si hay alguna duda o algo que quieran que comentemos. Hay un montón de técnicas, si ustedes revisan hay quizás más de 20 técnicas de hacer hemorroidectomías. Para mí la de Milligan o Milligan-Ferguson son los más prácticos, pues, porque hay uno incide alrededor de la hemorroides que está afectada en forma elíptica, lo liga proximalmente y la quita, y se asegura de no dejar ningún pedazo de vena ahí, pues, porque el problema es que si deja un pedazo de vena ahí sí se puede infectar y puede dar problemas. Hay que asegurarse que solo quede la muscular ahí prácticamente, y se puede dejar abierto, si hay oportunidad se puede suturar y cerrar la mucosa, que ya sería la técnica de Ferguson. Pero de ahí hay un montonazo hay unos que hacen flap de mucosa para cubrir ahí, otros que hacen una incisión para meterse por debajo de la mucosa y quitarle, pero es bien difícil, pues técnicamente es bien difícil quitar un paquete hemorroidal por debajo de la piel para no dejar una herida en la mucosa. Se puede, pero es complicado. Y hay otros que hacen un flap de la piel abajo de la línea pectínea y hacen otro de la mucosa para cerrar ahí encima de lo que de la hemorroides que se quitó. Hay un montón de técnicas ahí, casi que varían por los flaps que usan para cerrar ahí encima de la hemorroide que se quitó, pero el problema es que todos dejan una herida en el canal anal y pueden dejar una asimetría y pueden producir incontinencia anal, que es un problema bien molesto. No les digo porque lo haya sufrido yo, pero sí he visto gente que tiene que sí es bien problemático. Es un ano pruriginoso.